Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Quiero comenzar esta tarde agradeciéndole su presencia para asistir a esta conferencia titulada La nueva de Gustavo Adolfo Bécquer y Toledo, impartida por Guillermo Suazo, y que le agradezco su presencia esta tarde en la mesa. Guillermo Suazo Pascual, para aquellos que no le conozcan, es natural de Piña de Campos, Valencia, y es catedrático de lengua castellana y literatura. Durante más de 25 años, Guillermo ha sido profesor del Instituto Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina, y desde hace más de 12 años imparte clases de literatura e historia de la tierra en el programa universitario José Saramago 50+ de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Talavera de la Reina. En el marco de su actividad como docente, Guillermo ha publicado diversos libros relacionados con la enseñanza de la ortografía y la lingüística. Entre ellos destacamos la ortografía práctica y el abecedario de dichos y frases hechas. Pero Guillermo Suazo también ha compaginado la enseñanza con la escritura. Ello le ha llevado a preparar diversas ediciones de textos de los principales autores de la literatura, entre ellos Stendhal, Dostoyevsky, Alejandro Casona, Gogol. También ha preparado ediciones sobre Santa Teresa y Garcilaso de la Vega. Como poeta, ha escrito el libro Penumbra de la Herida. Esta tarde, Guillermo viene a la biblioteca a presentarnos su penúltima obra magna, seguro que habrá más, ¿verdad, Guillermo? Sí, seguro. Titulada Bécquer, obra completa. Se trata de una edición crítica en 3 volúmenes que recoge todos los escritos beckerianos en una edición profusamente comentada y anotada. Todo ello ha sido fruto de una ingente tarea de recopilación y compilación de la obra de Bécquer que solo puede afrontar un apasionado de la literatura y enamorado de Bécquer como no es Guillermo. En ella, tal y como nos va a comentar el propio autor a lo largo de su conferencia, no vamos a encontrar al Bécquer incomprendido, desgraciado en el amor, escritor pobre y enfermo, sino una imagen mucho más real. Nos va a ofrecer un Bécquer periodista de éxito, con una posición social acomodada y dirigiendo algunos de los periódicos más prestigiosos de la época. Esta importante obra de Bécquer vio la luz en el año 2020, con motivo del 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, con una importante repercusión mediática y editorial. La pandemia puso freno a su difusión y ahora se está dando a conocer en Toledo. Ciudad en la que aún persiste la figura de Bécquer por sus calles, dada la estrecha relación que el autor tuvo con la misma. Y es un tema con el que profundizaremos con Guillermo durante la charla. Bécquer vuelve a Toledo, en concreto vuelve a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, por lo que agradecemos a Guillermo Suazo que pensara en nosotros para presentar su obra. Y lo hace con este ciclo de conferencias titulado La nueva imagen de Gustavo Adolfo, Bécquer y Toledo. La primera conferencia, que es la que nos ocupa esta tarde, versará sobre la nueva imagen de Gustavo Adolfo a través de las últimas investigaciones. En ella se nos presentará su vida y su obra desde este novedoso punto de vista y conoceremos al Bécquer poeta y al Bécquer autor teatral. La siguiente, a la cual os emplazo, tendrá lugar el próximo 24 de marzo y en ella ya pasaremos a hablar del Bécquer periodista y sobre su relación con Toledo, tanto en su vida como en su obra. Pero para presentar a Guillermo Suazo nos acompaña esta tarde Santiago Sastre, incondicional de la biblioteca, su casa, ¿verdad, Santiago? Al que le agradezco su presencia en esta mesa. Santiago Sastre Ariza es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciado en Ciencias Religiosas, entre otras titulaciones. En su faceta profesional ejerce como profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Pero sobre todo, Santiago es poeta y novelista, autor de numerosas obras, la mayoría de ellas ambientadas en Toledo y premiadas en numerosas ocasiones. Sin más, te doy la palabra a Santiago Sastre, que sé que va a hacer la presentación de esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a repetirnos un poco en algunas cosas que voy a decir también sobre Guillermo. Bueno, buenas tardes. Lo primero es excusar a Teodoro García, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, porque hoy no ha podido asistir a este acto. Si nos hablan de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿en qué pensamos enseguida? A mí me dicen Bécquer. Enseguida pienso en el poeta de las golondrinas, en ese famoso verso de Poesía eres tú, y en que es autor de unas conocidísimas leyendas. Pero es un autor, y pega decirlo además, ahora en este contexto que estamos teniendo la calima safraniana, es un autor que está envuelto en una nebulosa. Primero lo que se refiere a su vida y a su personalidad, y cómo es él, podríamos decir, utilizando el título de una canción de José Luis Perales. Era conservador, pero bohemio, escritor popular, pero genio incomprendido, liberal, pero censor de novelas, amante del amor romántico, pero frecuentador de prostíbulos,
amigo de personas excéntricas y también de gente con mucho poder. Y esto es importante porque además la conferencia de Guillermo Suazo tiene un título atrayente, La nueva imagen de Gustavo Adolfo. Y también la niebla ha perseguido, aunque ahora ya cada vez menos, a su obra. Porque digo, la niebla persigue al personaje, pero también a su obra. ¿Por qué? Pues porque su obra vino marcada por la dispersión, ya que él publicó en periódicos y en revistas, pero muchas veces con seudónimos, con iniciales o sin firmar. Y en vida solo vieron la luz unos 20 poemas. Su obra fue editada de forma póstuma por los amigos, con un sistema de suscripción popular en Madrid y en Sevilla, y eso se prestó a ser desordenada y también manipulada. Por eso no es extraño que se le hayan atribuido o se le hayan asignado poemas y leyendas que no son de su autoría. Si hay una ciudad en el corazón de Bécquer, esa es Toledo, a la que él denomina ciudad histórica por excelencia. Aquí vino varias veces. Después de la Revolución de septiembre de 1868, que propició la caída de Isabel II, de la que él era partidario, Toledo fue su refugio espiritual, su sanatorio. Aquí en la calle de San Ildefonso estuvo más de un año y vino a recordar. Hay que fijarse lo que significa el verbo recordar, la etimología de recordar, recordis, es decir, pasar otra vez por el corazón. Vino aquí a recordar en un libro de poemas, titulado El libro de los gorriones, que había perdido porque dejó el manuscrito al ministro González Bravo para que le hiciera un prólogo, y este, que además iba a financiar la edición, lo extravió. Toledo, además, aparece en sus artículos, en sus poemas, en sus leyendas, y cuando con 21 añitos se envalentona para escribir nada menos que una historia de los templos de España, empieza y termina con los templos de la ciudad de Toledo. Por eso Toledo es una ciudad muy beckeriana. Por eso no estaría mal que existiese algún detalle escultórico dedicado a nuestro otro Garcilaso, a Bécquer, porque una placa sabe a muy poco. Y tampoco estaría mal, como sugiere Guillermo Suazo, un hermanamiento entre las ciudades beckerianas, con el fin de organizar una ruta y potenciar encuentros sobre Bécquer y su influencia en la poesía. También sería bueno recuperar unas jornadas poéticas que se podrían celebrar en verano, en la beckeriana Plaza de Santo Domingo el Real, algo parecido a lo que organiza ya el Ayuntamiento de Cuenca, con sus conocidas jornadas de poesía para náufragos. Pero lo novedoso es que hoy contamos con la presencia del profesor e investigador literario Guillermo Suazo, que es una autoridad en ese universo llamado Bécquer. Es el encargado de espantar la niebla que aún quedaba en torno a la figura y a la obra del poeta de las rimas. Hoy tiene lugar la primera de las dos conferencias, como ha dicho la directora de la biblioteca, que pronunciará sobre Bécquer aquí. La siguiente es el próximo jueves a esta misma hora. Pero lo suyo no solo es un ejercicio verbal, pues es el autor y el editor de la monumental obra completa de Bécquer, dividida en 3 volúmenes. A esta tarea colosal, descomunal, o como se dice en la película El hombre tranquilo, homérica, ha dedicado un buen puñado de años. La obra, como digo, se compone de 3 volúmenes que se pueden adquirir de forma independiente. Cada uno tiene un prólogo tipo, que es una semblanza de Bécquer, y después un prólogo particular dependiendo de la temática de cada volumen. En el primer volumen figuran la poesía completa, las leyendas, los relatos, las cartas desde mi celda, las cartas literarias a una mujer y los artículos de crítica literaria y artística. En el segundo volumen se dedica a los textos periodísticos, costumbristas y políticos, la historia de los templos de Toledo y apéndices con textos sueltos. Y finalmente, en el tercero, se recoge el teatro completo. Alguien puede pensar que la mayoría de los textos de Bécquer aparecen en diferentes fuentes en Internet. Pero esta edición presenta 3 características que la hacen especialmente apetitosa. La primera, en ella hay una depuración de los textos beckerianos fijando un canon que sigue un estricto orden cronológico,
que ha sido avalado por los principales especialistas beckerianos. En segundo lugar, aparecen las ilustraciones que acompañaron a los textos cuando fueron originalmente publicados, y muchas de ellas son dibujos de su hermano Valeriano Becker. Y tercera, tiene un aparato de citas, hay más de 1.500 citas que enriquecen y añaden un buen chorraco de luz a la hora de comprender los escritos de Becker. Se trata, por tanto, de una obra mastodóntica que aspira a abarcar todo Becker de forma exhaustiva y ordenada. El autor, Guillermo Suazo, como ha dicho la directora, es palentino de nacimiento, pero está vinculado a esta tierra, pues durante más de 25 años ha sido catedrático de literatura en un instituto de Talavera de la Reina. Hoy ha publicado poesía, solamente un libro de poesía, que debes animar a escribir más poesía. Más que Becker, publicado. Libros de ortografía, estudios sobre verbos y dichos y frases hechas. Ha preparado ediciones de libros de Stendhal, Dostoyevsky, Gogol, Teresa de Jesús, Garcilaso de la Vega. Y esto también significa, y es importante, que sabe ser didáctico y divulgativo. Apuntaría, para ir terminando, que la poesía de Becker es muy relevante, porque en ella se sitúa el origen de nuestra poesía contemporánea. ¿Por qué? Porque él da el paso a escribir de otra manera, dejando la artificialidad y la palabrería, por ejemplo, de un Espronceda, de un Duque de Rivas, de un Zorrilla, de un Núñez de Arce o de un Rubén Darío. Y él pasa y opta por contar lo que le pasa, lo que siente, desde una calculada y compleja sencillez. Y esto es novedoso. A partir de Becker, esto es novedoso, lo inaugura Becker. Por eso todos los poetas de la generación del 27 asumen la fuerza de una tradición poética que arranca de Becker, junto con Machado y Juan Ramón Jiménez. No está mal, había que hablar un poco de poesía, porque por lo menos hay que recalcar que el próximo lunes es el Día Mundial de la Poesía. Según el testimonio de un amigo cubano, Rodríguez Correa, las últimas palabras que pronunció Becker en el lecho de muerte fueron todo mortal. Las últimas palabras, todo mortal. Estos volúmenes representan ese todo, pero no mortal, sino inmortal, que es la obra de Becker, que es imperecedera, porque a ella siguen acudiendo muchos lectores. Y a esta condición ha contribuido el enorme trabajazo del profesor Guillermo Suazo, a quien tenemos la suerte de escuchar en esta conferencia. Por eso ya me callo y le cedo la palabra. No sé si se oye bien el micrófono, ¿está bien así? Sí, se oye bien. Permitidme que me quite la mascarilla, porque... Y más hablando de poesía, yo no quiero mascarillar. Bueno, si no os parece bien, me la pongo. Quiero empezar agradeciendo las palabras de Mariló, la directora de la biblioteca, que tan amablemente me ha presentado y me acogió cuando vine aquí a instancias de Teodoro García, concejal de Cultura, que también se ha excusado personalmente por asuntos personales, no podía asistir hoy, y estoy muy agradecido, ¿no? Quiero agradecer también a Santiago Sastre, a quien no conocía, y que gracias a un amigo común de Talavera me dio su teléfono, y prácticamente desde el primer día que quedamos aquí para hablar, pues le considero cercanísimo y un amigo, ¿no? Y aparte de su labor como escritor, ¿no? Que me encarga libros suyos para ir leyendo, ¿no? Y que vive también la literatura y la pasión, aunque no se dedica a la enseñanza de la literatura, ¿verdad? Como yo toda mi vida. Lógicamente, yo me quiero centrar en algunas cosas, esa nueva imagen de Becker, ¿verdad? De los 5 años de trabajo, irán saliendo más cosas, porque si no voy a lo que voy, que quiero esa nueva imagen de Becker y centrarme en la historia de la escritura de España. Después ya iré tomando cintas, cosas de ediciones de Becker, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin olvidar eso,
lógicamente, antes también quiero hablar, lo hablaba con Santiago, no lo he traído Santiago porque te hice caso, un botiquín así pequeño que compré hace 53 años cuando vine con mi colegio y descubrí Toledo. Y después de leer a Becker me siento como él, porque a mí lo que me apasionó entonces era Las Callejas. Es que era tremendo, ¿no? Sí, vi el entierro de Cuando recuerdo, vi San Juan de los Reyes, pero... Y no le he pedido botecillo, pero al final lo boté de Santiago, porque se lo llevó a mi madre y me pregunto todavía, no sé por qué compré el botecillo a mi madre, que no ponía Toledo más que abajo, ¿verdad? Y después mi madre, 2 años antes de morir, nos iba devolviendo los regalos, esto que trajiste tú, y mira por dónde, pues estoy investigando la historia del botijo, ¿no? Luego, la vida me llevó a Talavera de la Reina, cercano a Toledo, hace 41 años que estoy allí, 42 va a hacer. Y Toledo pues siempre ha sido un referente y una ciudad a la que me gusta venir sobre todo a pasear, ¿no? Luego me llegó Garcilaso, gracias también a la editorial de Edad y aquí al culpable, mi amigo Melquiades, que está aquí hoy también, el culpable de eso y más cosas, ¿no? Fue mi tema de cátedra de posiciones y lo trabajé también. Y es tremendo, Garcilaso, ¿verdad? Pues parece que, curiosamente, Luis Cernuda habla, Luis Cernuda, uno de los defensores de Becker, al principio no, que lo daba para los tremendos, ¿no? Es un romancito, tal. Pues Luis Cernuda sitúa como base cambios trascendentales de lectura, Garcilaso de la Vega y después Becker. Fijaos, comparar a Becker con cuatro poesías que hay oculto, ¿no? Y luego, pues el que me ha traído ha sido Becker también de rebote, porque Becker está Sevilla, tal, pero de pronto Becker es un enamorado de Toledo. Ya irá saliendo, cómo llega y cómo me identifico con él en ese descubrimiento, la forma de descubrir él también Toledo. Y dicho eso, pues paso a comentar un poco los avatares de mi trabajo, de mi edición, ¿no? Mi edición, yo tenía firmado un contrato con una editorial para sacar en 2 volúmenes la obra completa, porque hay que comentarlo todo, ¿verdad? Y con la pandemia, en septiembre, la editorial, yo lo entendía además, ¿no? Era ingente la obra y que la pandemia todo lo había paralizado, las presentaciones, me dijo que no podía ser. Yo tenía el trabajo hecho y entonces consulté de nuevo con mi amigo Melquiades, que ha tenido la diferencia de venir desde Madrid aquí a la presentación, ¿no? Y me veía cómo me vería, que Melquiades me ha dicho que no. Y me llamó a la media hora y si lo autorizas en Amazon, digo, eso implica que tú me lo maquetas, que es el que ha maquetado esos 3 volúmenes gratis et amore, ¿no? Y estoy, bueno, ahora me di cuenta en el que cada vez más el trabajo que metí volado ahí y que hacías encantado, porque lo veo, ¿no? Lo veo. La maquetación es impresionante, de todo, ¿no? Y ya que ha venido, lo digo, ¿no? Total, que todo nos condicionó, por eso está en tres volúmenes, que ha comentado antes también Santiago. Lo que era 2 tuve que distribuir en 3 y pues a veces hay mal que corriendo venga, ¿verdad? Hay mal que corriendo venga y entonces pues distribuimos materias. El primer volumen, como ven ahí, lo ha dicho ya Santiago, es la parte creativa de Becker, ¿no? Toda la parte creativa, su acción de literaria. En el segundo volumen, toda la parte periodística y ahí tuve que incluir historia del Templo de España y apéndices con textos sueltos, cartas, etcétera, que son también una maravilla de cartas, escritas cuando ha separado de su mujer, preguntando por Gustavín, que si le ha puesto la vacuna, tiene una ternura de las cartas, ¿no? Pero recuerdo que nos pasamos de páginas. ¿Por qué? ¿Por qué 3 volúmenes? Porque Amazon ponía un límite de páginas de libro, 776. Con lo cual, pues, y aquí recuerdo que nos pasamos de páginas, tuvimos que recortar el tamaño de la letra, ¿verdad? Tuvimos que recortar el tamaño de la letra. Y el tercero, la parte teatral, que es la menos conocida. Si al próximo conferencia pues hay espacio de tiempo, comentaría un poco, porque es más para especialistas. Su teatro es puramente teatro, el libreto de zarzuelas, pero hay una parte de un joven Becker con 15 años, que no quiero comentar aquí, que es lo que, manuscrita, ¿no? Que es lo que a mí más me ha atraído como especialista, ¿no? Entonces, como ven ahí, el tercer volumen, y luego la maquetación de las portadas, de las cubiertas, ¿no? Con esa imagen emblemática de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? En cuanto a ya que sale el tema,
no voy a decir, porque yo podía haber presentado esto, como dije a Mariló, como una presentación de la obra, y yo lo que quiero es hablar de mi trabajo, ¿no? Que se venden libros, porque se venden. El precio que le tuve que poner yo, también me asesoraba Melquiades, mi buen amigo, pues para que 700 páginas que puede poner, pues más o menos, que sea viable, ¿no? Son 23 euros cada volumen, ¿de acuerdo? En Amazon, en Internet, en librerías si lo hay, es porque lo llevo yo, el libro, porque si lo compro en la librería le cuesta lo mismo y no va a ganar nada, ¿no? Son el peaje que he tenido que pagar, ¿no? Y estoy en otra proyección que irá saliendo aquí también, ¿no? Bueno, pues, si alguien tiene interés en adquirirlo, ya ves, el precio del volumen será 20 euros y si alguien coge la obra completa, 50 euros, ¿no? Que es casi un 25%. Pero los más interesantes es el primer volumen, toda la parte creativa, y para mí el segundo, porque nos descubre, aparte de Historia de los Templos de España, al Becker, periodista, que es el menos conocido. El menos conocido. Y dicho eso, pues vemos esa nueva imagen a la que quiero hablar un poco de Gustavo Adolfo Bécquer, no esa nueva imagen. No solamente, primero, imagen física, porque este cuadro que vemos aquí, está en el museo, como pone ahí, de Bellas Artes de Sevilla, es un retrato de su hermano Valeriano, que era extraordinario pintor, también no era Gustavo Adolfo, ojo, lo único que tuvo que dejar, ¿no? Y inclinarse por una de las cosas, porque su padre, su tío eran grandes pintores en Sevilla, ¿no? Es una imagen idealizada, es la arquetípica, la que se conoce, la que con el rizo, con la mirada, ¿no? La que aparecía en los billetes de 100 pesetas, ¿os acordáis? Y la de Manuel de Falla, todo calvo, ¿no? Mucho pelo y esto todo calvo, ¿no? Pues de nuestra juventud, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es la imagen de Gustavo Adolfo Bécquer? Pues aquí quiero que veáis las tres, paso a las tres, esta es una, esta es la tercera, ¿no? Entonces, estas son las tres fotografías que se conocían de Gustavo Adolfo Bécquer hasta ahora. Y esta, en primer lugar, la fotografía entonces la hacía la gente muy pudiente, muy pudiente. Entonces, esto refleja, aquí comentan que esta fotografía de Ángel Alonso Martínez y hermano, hacia 1865, de su época, quizás cuando mejor se vivía económicamente, que es cuando fue censor de novelas, ¿no? Porque lo que tenía el positivo, ser censor de novelas, era que tenía un sueldo de casi secretario general del Estado, hoy día. Un sueldo equiparable, pero entonces posa realmente como lo que pocos se lo podían permitir, repito. Era y de los grandes fotógrafos, ¿no? Los grandes fotógrafos de entonces. La siguiente, esta fotografía de Gustavo Adolfo Bécquer, de Martínez de Pérez, esta también se cree que de 1871, un año antes de morir, pero aquí vemos, esta fotografía la comenta y se lo descubrió sobre todo Robert Palleart, es una cita extensa que está en mi libro, ¿no? Con esta fotografía precisamente. Robert Palleart es uno de los grandísimos especialistas en francés, en Gustavo Adolfo Bécquer. Y aquí comenta un poco cómo descubrió, porque en el reverso, el marqués de Balmar, que sale ahí, ¿no? ¿Lo ven? El ratón, comenta que Leopoldo Augusto del Cuezo, que tenía su casa en Vera de Vidasoa, encargó varios dibujos enormes con figuras teatrales importantes, Ofelia, por ejemplo, ¿no? Y tenía conocimiento de cuando más iban a los baños al norte, Valeriano y Gustavo Adolfo, sobre todo a Algorta, a Lecho, ¿no? Y a Bilbao, y se desplazaban allí, puso en el reverso el nombre, gracias a eso, ¿no? Y nos dice aquí, fijaos, nos dice sobre la fecha de esta fotografía es difícil dar otra precisión que la que formula don Rafael Montesinos, que pertenece por la forma de vestido, ¿no? A la época última de su vida, cuando era director de la Ilustración de Madrid. Director que también tenía un buen sueldo, que fue desde enero de 1870 hasta que muere en diciembre, ¿no? Y luego, fijaos, el Bécquer que describimos aquí posa con tranquilidad en un estudio de Martínez Eber, retratista de la corte, lleva el chaleco, reluciente cadena de reloj, y hago, insisto, en la cadena de reloj, ahora les tiro para que veáis, chalina, chaqueta larga, la capa y el sombrero de copa alta están colocados en la que no se ve bien en esa, ¿no? Tiro para atrás para que veáis
lío con una cosa y con otra, la cadena real se valora en 10. Bueno, y llegamos a la siguiente fotografía. Esta fotografía, en la edición el volumen que está aquí a la venta, yo creo que ya está actualizado. Porque una de las ventajas que tiene Amazon es que yo rectifico cosas, se escapan 50.000, cada vez encuentro cosas, errores, ¿no? Aquí ponen con, he leído siempre con, esto que pone coa, ¿no? Es tremendo, te das cuenta cuando te metes en ello, ¿no? Pues que se puede corregir esos pequeños cambios, ¿no? Entonces, de nuevo, Mercedes, cuando ocurre eso, yo se lo envío. ¿Qué ocurrió con esta fotografía que no es Gustavo Adolfo Bécquer? En las ediciones, en los libros impresos hasta hace unos meses, salía solamente Gustavo Adolfo Bécquer, sin interrogaciones, fotografía de Jean Logan, hacia 1865. Pues que en diciembre de 2020, sí, 2020, pero que llegó a la publicidad del artículo 2021, este señor, Juan Carlos de Lara, que también es un estudioso de aspectos de Bécquer, por ejemplo, Juan Carlos de Lara estudió a fondo el frío que mató a Bécquer, porque de todos decían que cogió una pulmonía en la imperial del tranvía, que entonces llevaba imperial era lo que arriba descubierto, que lo quitaron porque la gente de Madrid en diciembre se podía de frío, la verdad, ¿no? Que había ido a su casa desde la Puerta del Sol hasta Claudio Coelho, donde vivía entonces, a Bajabarte, y que pudo ser el frío. Y este señor investiga y me trovaba que las temperaturas de esos días, que bueno, tremendo, ¿no? Pues Juan Carlos de Lara, además, sacó este artículo que se titula en una revista de eso, 12 páginas, Adiós al Bécquer de Logan. Y demuestra quién es. Entonces yo lo he rectificado y así ya está puesto en la foto, que es una página de 600 y pico del primer volumen, ¿no? Esto es lo mismo que aparece ahí. En realidad se trata del pianista Francisco de Asís de la Peña y Yélamos, nacido en Trujillo, Cáceres, en 1832, 4 años menos que Bécquer. Si comparamos las fotografías, pero lo curioso, y lo comento porque es lo apasionante de cuando buscas e investigas, ¿no? Lo curioso es cómo llega a descubrir y cómo llegó esta fotografía ahí. El que lanza esta fotografía en 1948 nada menos que Dionisio Gramayo Cerros, el mayor especialista en Bécquer hasta que llega a Pañar, por ejemplo, o Jesús Rubio de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y en 58 sus textos desconocidos de Bécquer y tal, comenta esta fotografía. ¿Y por qué? Porque entonces se la han enseñado y resulta que, no quiero extenderme en quién le llega, y resulta que coincide con la descripción, esto todo lo comenta Juan Carlos de Lara, no me lo atribuyo yo, coincide con la descripción que hace Antonio Azorín en la novela La Voluntad de Martín de Ruiz, que entonces no era Martín de Ruiz, en 1902. Y describe a un personaje que Gustavo Adolfo Bécquer lo dice, porque está diciendo el personaje haciendo un recorrido de fotografías de no sé qué y tal, y va viendo varias fotografías, y una de ellas es esta, y describe a Azorín que hay las palmeras, que no sé qué, el paisaje, en el fondo, ¿no? Como los fotógrafos. Y entonces lo ve Gramayo Cerros, que era muy amigo de Azorín, y conocía todo eso. Este es Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es la fotografía que está describiendo el personaje de Azorín en 1902. Esto en 1948. Y todos ya tranquilos, ¿no? Una tercera fotografía de Bécquer. Pero de pronto llega este amigo, José Manuel de Lara, y descubre que, por estudiar todas las fotografías del archivo de Jean Logan, iba descubriendo fotografías que no le cuadra el fondo con una con otra, y descubre que este señor guardaba las fotografías numeradas y a veces por profesiones, pianistas. Y ahí está este señor. Y después la fotografía detrás, puesto el nombre, Francisco de Asís de la Peña. ¿De acuerdo? Entonces, es una, pero yo lo mantengo porque pues desde el año 48 hasta 2020, los años que han pasado, pero bueno, no es el primer caso en que a Bécquer, porque aquí fue sin querer, ya veremos el amigo Fernando Iglesias Figueroa, que le endosa cartas que le escribe, las falsifica, le endosa leyendas que le escribe. Bueno, se llega a escribir Fernando Iglesias Figueroa el famoso, una novena carta desde Vicente, no una décima, perdón, eran 9, escribe una que dice que ha encontrado, claro. Escribe él, imitando a Bécquer, le imita de maravilla. Jodido. Entonces, bueno, pues llega y para que le crean, se inventa una carta que escribe a Ramón Rodríguez Correa a otro, hablando de esa décima carta, ¿no? Hasta que todo se descubre, bueno, es el mayor falsificador, ¿no? Se descubre, bueno, no quiero extenderme en ello, ¿no? Porque
si no, no voy a lo que yo quiero hablar. Bueno, pues esto es un poco la imagen física, diríamos, ¿no? De Becker, que también conviene verla, ¿no? La imagen real, la idealizada, la del famoso retrato de su hermano Valeriano, con 26 años, todavía es la arquetípica, ¿no? Y luego ya, si entramos en la imagen literaria, quiero centrarlo aquí en las 4 cosas. Bien, la imagen que tenemos de Becker es el típico, lo ha citado un poco Santiago antes, el típico poeta romántico en las nubes, desapreciaban todos los alemanes, está todo el día enamorado. Mentira, todo. Primero, poeta romántico en vida, solo, eso sí, es otra cosa que hay que reconocer. En vida solo publicó 14 rimas, como digo ahí. 14 rimas que después veremos en qué condiciones, en periódicos. ¿En qué condiciones? Ahora lo vais a ver, ¿no? Y en vida, 14 rimas y 20 poemas. Algunos de esos poemas eran pues poemas primerizos, que vamos a ver aquí. Es decir, hasta los 20 no eran grandes poesías, esos 20, ¿no? Y luego crítico literario de fama, etc. Pero lo que yo siempre digo, el gran milagro es que con 14 rimas, muchas sin firma, en periódicos, sus amigos, cuando muere, creen en él, sobre todo en su poesía, los pocos amigos que lo conocen, y valoran eso. Por cierto, colocan las poesías en el segundo volumen, al final. Pero su amigo Ramón Ríos Correa, que ya citaba antes Santiago, cada vez que se hacía una edición, porque se hacen, mirad, cuando muere el 71, el 70 de diciembre, la primera edición, 2 volúmenes, sale en julio del 71. Se vende regular. Algunos periódicos se meten con la gente, pero bueno, la gente no tiene dinero para comprar, los periódicos son los que vendían, ¿no? Pero a los 6 años se publica una segunda edición de 2 volúmenes, no es un librito. O sea que, y ahí ya su amigo, y van incorporando cosas. Por ejemplo, Cartas literarias de la mujer, que ha citado antes Santiago, se publican sin firma también, en el contemporáneo, todas. Las saben que son de él, la van incorporando en la segunda edición y no se aprovecha su amigo cada vez de insistir, sobre todo en los prólogos que va añadiendo, en la importancia de su poesía. Una y otra vez, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí es donde va apareciendo una segunda edición en el 81, que después comentaremos, la referencia a él, con otra editorial, y una cuarta en el 85, fijaos, que era impensable, 2 volúmenes, pero era un libro leído. Y la otra, sí, también emblemática, en el 98, con una quinta edición, ¿no? Pérdida de Cuba. Sin hablar, no quiero ahora entrar en cómo se difundió en Hispanoamérica. Mucho más que en España, una borrada, 200 ediciones en 14, 20 años. Es tremendo, ¿no? No tratar las obras completas, por ejemplo, seleccionando leyendas, seleccionando las rimas, sí, siempre, ¿no? Entonces, un poco para que veamos esa situación, ¿no? Pero para mí es el gran milagro. Es que no había publicado nada. Y pasa a ser, con la crítica, la base de la poesía contemporánea. El Instituto Santiago es así, es innegable. Para todos. Para Damas Alonso, para todos los 27, para Lorca, los estudiosos, Jorge Guillén, cualquiera que busquemos, es considerado, este Rundal, que al principio era considerado un poeta romántico de estos. No, y dice que la auténtica poesía es romántica. Romanticismo de espíritu, no de poesía, etc. Y bueno, y empieza a hacer esas comparaciones. Y Juan Ramón Jiménez lo mismo, Juan Ramón Jiménez. Y Machado, Juan de Mairena, le dedica una clase, Juan de Mairena, ¿no? Habla de, ha pasado un ángel, el ángel de la poesía, ¿no? Cuando se refiere a sus alumnos, Juan de Mairena de Becker, ¿no? Y, bueno, pues eso sería un poco. Luego vendría el narrador de leyendas, grandísimo. Hace una semana hablé con Jesús Rubio, hablarle, y le decía, porque sigo revisando, quiero comentar, sigo revisando porque Amazon me lo permite, y estoy revisando literalmente todos los artículos publicados en periódicos para que los textos se ajusten no a ediciones de los amigos, que hay muchos errores como en Santiago, sino a lo. Y le decía, digo, si cada vez que leo una leyenda en un párrafo, si es que es una maravilla, cuando lo miras. Y él siempre me dice, es que era un genio. Es que si lo lees con detenimiento, con 20 años, 21, 22, lo que leas de él. Incluso un artículo de la revista de Salones, que es casi, le obligan a escribir
a escribir al principio con 23 años como casi artículos de moda de la revista Rosa, diría. Hace auténtica valor de arte, de vista de estos. Bueno, y luego, bueno, las leyendas tuvieron un éxito tremendo. Se editaron muchas veces, se reeditaron en otros periódicos, a veces por otros amigos, a veces con otros nombres. No sabemos si le dieron algo de dinero con esos nombres, ¿no? De las leyendas. Y su principal actividad, como digo ahí, fue el periodismo, que es lo menos conocido. Llegó a ser el director de varios periódicos, varios de prestigio, y se dedicaba de lleno, pues, no quiero extender más porque será el próximo día, ¿no? De lleno a escribir, es lo que yo no sé dónde sacaba tiempo para escribir las poesías. Si pensamos, entonces escribiendo, no digamos cuando hablemos de España. Solo escribir eso, porque lo cogiese de otros libros sobre Toledo, ¿no? Toledo pintoresco, Toledo de la mano, ¿no? Pues lo mismo. Y además con un espíritu muy moderno. Literatura de viajes, las cartas de Nicelta, en el fondo es literatura de viajes, la época, ¿no? Que se llevaban mucho. En la carta de Teresa de una mujer, o los distintos artículos. Allá donde fuera, está muy guapo el arte, después hablaremos con nosotros. Donde fuera. Si iba a Tarazona, hablaba de la portada del ayuntamiento, el arte que había que defenderlo, ahí donde fuera. O de los trajes típicos de la zona donde fuera, defendiendo, o su hermano hacía los dibujos y él el texto. Y por último, la del autor teatral, director de Censo, sobre todo lo que he dicho, y era un poco bueno, lo adelanto ya. Él lo que quería era que en España hubiese una ópera como en Alemania, en Italia, porque tenían un gran sentido musical. Bueno, cuando vino a Madrid, con 18 años en Sevilla ya conocía a Rossini, a Donizetti, a Verdi, porque en Sevilla y era un gran experto en música también, y él quería, pero enseguida se dio cuenta que la ópera vino en la zarzuela, al escribir en la zarzuela para alimentarse, ¿no? Pero vio que tampoco rentaba mucho. Pero bueno, hablaremos el próximo día, ¿no? De ello. Pero miren un poco aquí este ejemplo de cómo publicaba Becker. Este fragmento que se ve más o menos, ¿verdad? Es la cuarta página de lo contemporáneo. Lo contemporáneo no tenía ni un triste dibujo, nada. Todo letra del equipo, y te cabía una novela entera, ¿no? Y a mí me hace gracia, está en el libro, ¿verdad? Pero aquí lo he ampliado, publica esta rima a ella por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te daba por un beso. Sin rima, sin rima. Pero es que lo curioso es dónde va. Si es que delante habla de un fracaso teatral. Dice, nosotros marchar contra la corriente, si tomaran el empeño de marchar contra la corriente, tomaran parte Teodora y Delgado, que son dos actrices de la época famosas, pues la obra lo merece. Les habría dado muchas y grandes entradas. Se han equivocado y el pecado lo llevan a la penitencia. Vemos la rima, pero es que después, fíjense ustedes, la corrida de toros que vio en mi casa yo se sorprendió por cosas de temporal, inclusive temporal. Al menos así se leía en el cartel que anunciaba la suspensión. Y debajo, al taller, llegó tal. Así publicaban las rimas. Y a veces firmadas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir que es más un milagro todavía que sus amigos creyeran en él, ¿no? Y yo también. Y un ejemplo para verlo. Permitidme, voy a tutear ya, porque ya estamos entre amigos. Sí. Permitidme este caso. Mirad, si a mí me sueltan, porque se decía así en oposiciones, que nos daban un poema sin título, sin autor, como me soltaron una octava de Perito Luna de Miguel Hernández, me sueltan esto, yo aquí digo virguería, digo que es, qué sé yo, del mismísimo Quevedo, qué sé yo, lo que sé. Pues lo escribió un niño de 12 años, Becker. ¿Por qué? Porque está escrito a la muerte de don Alberto Vista y Aragón, profesor de su profesor, Rodríguez Zapata, en Sevilla, cuando él tenía 12 años. Muere en el 48, tiene 12 años. Entonces asistía a la costumbre de hacer coronas poéticas. Las coronas poéticas era publicar poesías laudatorias de un poeta que moría, también se hacía en vida, imitando su estilo. Los artistas imitando el estilo neoclásico total, ¿no? Bueno, él, se ve que Rodríguez Zapata le diría, pues ahí tenemos que se la publica al año siguiente en la corona poética que sacan publicada. Después hizo otra
mayor, en el 55, a Manuel José Quintana. Antes de morir se hicieron en Pizarro. Es una poesía extensísima, mucho más. Pero este tiene el encanto de ver lo que es. Digo, si yo no digo que está escrito por un niño de 12 años, y se lo doy a cualquiera, porque esto está manuscrito en el libro de cuentas. Ya que sabe, el libro de cuentas es el libro en el que su padre anotaba los cuadros que le encargaba, sobre todo los clientes ingleses que iban a Sevilla, tenía mucho prestigio, y le venía a encargar a don José, porque de su vida, no quiero extenderme mucho, pero entonces no avanzamos, ¿no? De su vida, perdón, tenía prestigio y venían y le encargaban y anotaba. Tenía un cuaderno como estos libros de actas enorme, de 300 páginas. Muere su padre, la verdad, después, muere cuando él tiene 5 años, en 1641, y ese libro queda ahí en casa, abandonado. Pues lo coge el amigo y hasta los 18 años que va a Madrid, hasta los 16, porque antes lo llena de todo lo impensable. De dibujos, de poesías, de mezcladas, de una adaptación de teatro, del Hamlet, de prosa, con 15 años. Que es otra de las cosas, manuscrito, ¿no? ¿De acuerdo? Y entre ellas está manuscrita este poema, aunque tenemos la certeza de que se publicó, está imprimido, ¿no? En esa corona poética. Pues fijaos, insisto, yo, por esto ya me maravillo, ¿no? Ya no me sobran las rimas, si digo la verdad. Porque dice, una estrofa sábica perfecta, ¿no? Imitando al estilo, la estrofa sábica del neoclasicismo, ¿no? Con los ritmos marcados perfectamente, lágrimas de pesar, verdez y el rostro, de dolor en señal cubrid doncellas, la lira destemplad y vuestros cantos lúgubres son. La vil ceniza del cabello cubra, los sueltos rizos que volando al aire, digan al pardo vuestros ayes tristes. Yo el poeta, es que ahí ven los perros de la leche. ¿De acuerdo? ¿Oís? Murió, repiten asustadas, con flébil voz las musas y aterrado, también Apolo cuando lo repite, yo por siempre. Pero mirad, ya Melpomene, de entre el lloroso grupo se levanta, toma la lira y con acento triste canta, escuchemos. Melpomene, no estoy equivocado, es Melpomene, pero es que lo hace adrede porque si no, no me sale el decasílabo. Un niño de 12 años. Yo con esto ya no seguí con las rimas, ¿no? Porque es que, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, no? No me extraña que lo dijeran, claro. Es que yo me imagino, cuando nos mandaban las composiciones, que nos mandaban entonces, los que tenían mi edad, que nos mandan composiciones, que iban a romance, no sé qué, íbamos a buscar el Machado, hacíamos ahí un montaje en coraje, no nos cuadraba nada, ¿no? Claro, esto me lo enseña a mí, se lo enseño a mi profesor, al que dedico mi libro, a Don Quintín, me acuerdo de él, ¿no? Mi profesor que murió hace 3 años, con 80 y tantos, y vamos, ya quisiera yo para enseñarle esto, ¿no? Bueno, pues eso es un poco para que veáis qué hay detrás de Bécquer y por la chica. Y bueno, y luego eso es el aspecto literario, un paso rápido, ¿verdad? Pero el aspecto humano, por ver un poco, un paso también muy rápido, él se llamaba Salvador Claudio, Salvador Claudio. Yo solo constato en mis estudios que solo utiliza los 3 nombres una vez, y es en el inicio, en la primera página del libro de los Gorriones, que saldrá después, que firma Gustavo Adolfo Claudio D. Napoleón Domínguez, Bécquer. Y los 5 apellidos, Bécquer sería el quinto, el tercero de su padre, ¿de acuerdo? Bueno, ahí sale un poco que muere su padre en el 41 y su madre en el 47, cuando tiene 11 años, los problemas que se le plantean, ¿verdad? Sin entrar en más detalles, pero su formación cultural, sobre todo musical, es tremenda, ¿no? Con lo de 12 años ya está dicho todo. Con 18 años llega a Madrid, pues deseando con cartas de presentación y enseguida ya descubre Toledo. Se cree que en el 55, con 19 años, ya tiene su primera visita a Toledo, ¿no? Por ver algunos casos, ahí también no voy a entrar, en el 57 sale la historia del centro de España, ¿no? En el 56 sufre una gran enfermedad que se paraliza un poco todo, hablan de sífilis, de tuberculosis. La sífilis era la enfermedad de la época.
Santiago, hay mucho comentado yo la imagen que tengo, que he leído todo, ¿no? De postíbulos, no era más que nadie, ni menos que nadie, era uno más normal de la era. En ese sentido, quiero decir, no era... Igual que como padre, pues era, para mí, me llama la atención, cuando están separados, las cartas que se escriben y cómo le dice, casi como estuvimos ahora en el siglo XXI, que tiene que mandar el 140 euros cuando le pagan un no sé qué a Casa Esteban, porque tiene que contribuir al mantenimiento sobre todo el hijo pequeño que está con ella, ¿no? Es una sensación Entonces, no se sabe muy bien, pero siempre estuvo delicado de salud, sí, por tuberculosis, unido a sífilis, ¿no? Y luego, pues, en Madrid es cuando empieza, sobre todo, a ganarse la vida trabajando en periódicos. Como datos importantes, yo pasaría, por ejemplo, pues el 64, censor de novelas, el sueldo que supone, es tremendo para él, poder vivir, poder tener su casa con criados, incluso, ojo, que a veces tengo una imagen, ¿verdad? En distintas casas. Voy a sacar en Madrid, en la obra de Bécquer, y ahí aparecen todos los lugares donde vivió exactamente también, en Madrid, ¿no? Y luego, pues, director literario del Museo Universal, donde publicó muchísimos artículos, y ahí ven en el 68 que pone lo que les he dicho, que os cambio de lectura a ustedes de una forma rápida. El 17 de junio, por una fecha, inicia el libro de los gorriones. Y pone entre comillas abajo, en la primera página, colección de proyectos, argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se cumplirán o no según sople viento. Sí, ¿no? De Gustavo, Adolfo, Claudio, de punto, tal. Ahí es donde... Ahí quería escribir, es un libro de 600 páginas. Numeradas, numeradas. Se puede consultar en la Biblioteca Nacional, está digitalizado. Y ahí es donde quiere escribir cosas, pero no la poesía, pero como precisamente en septiembre del 68, los pocos meses, la revolución en septiembre, que tiene Gonzalo de Ibarra tiene que se va al extranjero, al exilio, y allí muere Morirano, y desaparece su manuscrito, él dice que tiene que recordar de memoria, tiene muchas manuscritas, luego las escribe. En la parte final, en las últimas 60 páginas, desde las 600 para atrás, con su índice, ¿no? Y entonces cuando viene a Toledo, hablaremos sobre todo pues, la semana que viene, también, si hay más tiempo, y es cuando se produce la separación de Casta Esteban. Cuando está aquí en Toledo no está con Casta Esteban está en Noviercas, con su hijo pequeño, Eusebio Emilio, del que todos dicen que no es hijo de Gustavo, que si la ha reconocido es hijo de Gustavo, claramente son malas lenguas que es evidente, ¿no? Es también. Y allí está hasta diciembre del 69, en el que ya tiene el trabajo en la Ilustración de Madrid y se va a vivir a Madrid, a la zona de ventas, ¿no? Que tampoco es cuestión de estar aquí ahora. Y aparece ahí ya, pues, ese año floreciente para él y todo va de maravilla, ¿verdad? Todo de maravilla, director de la Ilustración de Madrid, su hermano también hizo mucho trabajo y todo se tuerce. Y en septiembre muere Valeriano. Problemas de hígado, no sabe muy bien, pero en pocos días ese queda destrozado y es cuando se traslada a Claudio Coello y él muere a los 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se plantea la edición, si hacer una corona poética, ¿no? Una corona poética de homenaje, y todos dicen, si no ha escrito nada, si una corona poética tiene sentido cuando alguien ha escrito, publicado y se imita. Y para nosotros fue una suerte porque lo que buscaron fue editar su obra. Si no hubiese editado, pues estaríamos hablando de, ¿verdad? Y ahí ya lo que he comentado antes, cómo van los amigos ampliando y ampliando y ampliando, ¿no? Este es el retrato que entonces hacía mucho, hacer incluso fotografías, hubo moda de hacer fotografías de los cadáveres y guardarlos, ¿no? En esos años. De los grandes, de Beethoven, esta gente, y en este caso un dibujo. Uno le hace, su amigo Palentino Casado de la Lisal, era muy amigo de él, que además tanto que fue el que promovió en su taller estudio de la Plaza Progreso, hoy en Plaza Tirso de Molina, creo que es, ¿no? Sí, Plaza Tirso de Molina, allí que se reuniesen la tarde de su entierro. Por la tarde se reunieron para plantear
la edición, ¿no? Y en el primer volumen pusieron esta imagen de Palmaroli, un grabado, como pone ahí, de Severini, que enseguida, en la siguiente edición del 77, a los 6 años, no quedaba bien, ¿no? Y entonces pusieron un grabado sobre una de esas fotografías, sobre el rostro, ¿no? Hasta cambiar esa imagen, hasta que en la cuarta edición aparece este grabado de Bartolomé Mauro Montaner sobre el dibujo de Semana Mariano, que ya aparece esa imagen que decimos, ¿no? De emblemática y un poco, bueno, hasta un jovencísimo Galdós de 27 años, tenía Galdós, pues, sí, en el 70, pues escribe un joven Galdós, aunque no está bastante por la poesía, un artículo sobre la importancia de esa obra y qué había detrás. A Galdós, sobre todo, le llamaba la atención en las leyendas y todo, la imagen de la muerte, como hacía, ¿no? Todo ese misterio. Y es un poco esa imagen humana, un poco por pasar, hay muchas más cosas, ¿no? Diría yo a veces salsa rosa, yo voy a lo que puedo contrastar, ¿no? Los robones en pelota, que no ha dado que hablar, descartadísimo, ¿no? Yo lo comento ahí, no hay tiempo para descartadísimo que sea de ellos, de él y su hermano, ¿no? Pero no es el caso ahora, ¿no? De centrarnos en ello. Y un poco ya, por centrarnos, y pues, si quieren hacer alguna pregunta, bueno, podéis interrumpirme si queréis preguntar alguna cosa, alguna duda que os quede, ¿no? Por centrarme en historia de los tiempos de España, que es lo que quiero centrarme hoy, ¿no? Y además me planteo, si es posible, una edición, porque en Historia de los tiempos de España, aquí por volver al espacio, solo aparecen 3 láminas, y en total hay casi 30 y tantas. Láminas preciosas, y aquí vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Pero yo quiero centrarme en Historia de de España un poco para ver también lo que era Becker. Hemos hablado de esa poesía, pues ya me sobra, ¿no? 12 años. Unos dicen que hacia, bueno, que así, 1855, Semana Santa, con 19 años, viene a Toledo por primera vez, ¿no? En Semana Santa dicen. Y que a partir de ahí vino muchísimo. Después, como Historia de España, porque venía in situ, aunque lo cogía en distintos libros, ¿verdad? Y a descripciones de leyendas, ¿no? Juan de los Reyes, que aparece continuamente, si no directamente, muchísimas, ¿no? Y en 1856, con solo 20 años, se fragua en su cabeza uno de sus proyectos más ambiciosos. Fijaos que es Historia de España. Pretendía ser una enciclopedia enorme donde recoger todos los templos de España, solo por diócesis, perdón, en la archidiócesis de Toledo, solo la capital, y eso que reportado al final son 200 y pico páginas. Recorremos, y Guadalupe pertenecía a la archidiócesis de Toledo, y pretendía, ahora veremos el porqué. Bueno, Jesús Cobo, toledano, en 2010, en su libro Alejandro y otros temas beckerianos, en algunas cosas, pues habla de Alejandro, el posible de amor de Becker, yo ahí no entro porque es elucubraciones, ¿no? Y él lo mismo lo plantea, que elucubraciones, ¿verdad? Que sí. Porque a veces digo en broma, es que Becker miraba la ventana y ya decía, ya hay una mujer y se enamora de ella. Vamos a ver, no es en serio, ¿no? Todos nos enamoramos a veces de jóvenes, pero no podemos estar sacando cosas, igual pasa con otras situaciones, ¿no? Jesús Cobo afirma en este libro, que la idea cree, por lo que comentan sus amigos de Becker, que quizá cuajó en Sevilla antes de venir a Madrid. Si hablamos de eso, esa idea pudo surgir con 18 años. Porque vino con la idea, ya cuando llegó a Madrid, pues, por lo que dice Julio Novela, ¿no? No ya con 20, con 21 años, ¿no? Sino con 18. Se trataba de eso, de hacer monografías independientes, era el proyecto, no muy extensas, salvo casos especiales como la Catedral de Toledo, que ocupa dentro de esto, nos saldrá ahora 170 páginas, frente a los demás templos, que son 122. Pero además sería igual, digamos que hace Sevilla o hace, ¿no? Por lo que pretendía hacer.
Y el proyecto era, pues, más moderno no podía ser. Lo de Amazon se queda corto al lado de lo que él pretendía. A ver, porque eran fascículos, unos fascículos con una prestación lujosa y cara. Se buscó asesoramiento, los grandes especialistas, algunos los citaré ahora, y la ayuda económica, aprovechaba de correos ya para la distribución, lo digo por si digo lo de Amazon, y bueno, entonces, ¿qué pretendía con él? Pretendía, dar cuenta que situar también que ha pillado las 3 desamortizaciones, aunque se habla de 2. La de Mendizábal, la de Pascual Amador, pero y otra anterior que ocurre. Y lo que trata es de salvaguardar, estudiar el arte cristiano español, uniendo lo religioso, lo arquitectónico y lo histórico. Y salvaguardarlo y hablar de ello. Por ejemplo, en la historia del Templo de Toledo, muchos de los que hablan ya están en ruinas o no existen en su vida, pero los comentan, ¿no? No sé si son igual 100 y pico. Algunos al final les dedican unas niñas solo. San Pedro el Verde, por ejemplo, ¿no? Es apasionante, ¿no? Santiago lo conoce muy bien, él me explicaba estos días que está bien con él, ¿no? Y entonces, pues, bueno, curiosamente también me viene a la memoria, es el único libro que publicó con su nombre en vida, el único libro. Porque la Zarzuela sí la publicó, pero iba con seudónimo, con otro amigo, o Adolfo Rodríguez o Adolfo García, su amigo Luis García Luna, Rodríguez Correa, ¿no? Y entonces el único libro que publicó, diríamos, en vida. ¿Qué hace? Pues, repito, con 20 años, 21, envían un memorial a la reina, con 21 se presentan en el palacio, Isabel II, que tiene pocos años más que él, le recibe y le presentan todo y le convencen y entonces, como lo han convencido, no digo fecha, cuando llegan el 21 de junio y el 5 de agosto ya van el 57 con el primer fascículo para que lo vea ya antes de que salga, que sale a finales de agosto. Y entonces, por eso aparece el encabezamiento de agradecimiento. Señora, cuando tuvimos el honor de exponer ante su presencia, de vuestra majestad y de vuestro augusto esposo, el plan, etcétera, etcétera, hoy venga este plan, ¿no? Se busca ese, y luego, lógicamente también, muchos, la ayuda, pero no económica, de los, era más bien de distribución de los obispados, ¿no? De acuerdo, que era la obra surge con una polémica, lógicamente, política y religiosa. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, en el 1955 Pascual Amador presenta el proyecto de ley de la segunda desamortización, que era a continuación de la de Mendizábal, fue aprobada con una cuestión tremenda, pero ¿qué ocurrió? Que al poco tiempo cae el gobierno de O'Donnell y llega de nuevo Narváez, lo zanja. Al poco tiempo llega O'Donnell y lo pone, no recuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, la obra estaba ahí en medio y no, porque claramente él está juzgando y criticando no solamente de la desamortización, también, ojo, del destrozo de la invasión napoleónica, por ejemplo, ¿no? Lo comenta todo ello. Entonces, yo quiero recordar, porque él lo comenta muy bien también al hablar de Marcel de Veruela, como cuando llegan los franceses lo primero que hacen es las órdenes religiosas fuera todas, salvo las dedicadas a la enseñanza. Pero es que cuando vuelve Fernando VII, que llega muy bien todo esto, al principio dice, venga, otra vez para acá. Les mareaba, yo creo, ¿no? Le he dicho en broma. Pero llega el trienio liberal del 20 y otra vez le convencen los liberales y lanzan una tremenda, ¿no? Lo mismo, todo fuera, hecho la enseñanza y a su paso. Pero como el trienio liberal de 3 años, no se cuaja. ¿Qué es lo que lleva Mendizábal a cabo? ¿No? Bueno, pues todo esto, en esto se encuentra cuando sale mucha polémica, ¿no? Mucha polémica. Esto, como sabéis, lo que supuso fue que se subastó muy barato muchos de estos grandes monasterios, grandes terrenos, etcétera, y lo que hizo fue, la cifra que tengo que apuntar, 7 millones de hectáreas de bosques fueron taladas en la mayoría de los casos para amortizar para vender la madera. Supuso una deforestación, sobre todo. Eso en la parte forestal. En lo artístico, pues el deterioro fue enorme también, como sabemos, ¿no? Sin embargo, el proyecto es curioso, los críticos dicen que el proyecto de Becker sigue adelante, porque contaba con el apoyo, en primer lugar, del bando moderado de Narváez, pero sobre todo de la corona, Isabel II, y de la Iglesia. Y
que veían que era una forma de defender el patrimonio eclesiástico tan amenazado, y era cierto, porque quedó, quien no conoce, monasterios, yo conozco en Palencia monasterios que han quedado para granjas de ganado después, y son unas iglesias preciosas, ¿no? Los colaboradores, ya, pues él se rodea con 21 años de colaboradores de más prestigio. Manuel de Asas, uno de que hace la Catedral de Toledo, tremendo, y el que genera un poco, veremos la polémica. Mesoneros romanos, Amador de los Ríos, José Amador de los Ríos, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a escritores, pues Duque de Rivas, Campoamor, también son conservadores, ¿no? Alarcón, el de Arce, Hartzenbusch, Navarro y Berlada, etc. Y se encargan enseguida con los periódicos, sobre todo conservadores, de hacer publicidad de ese lanzamiento, ¿no? Muchas veces sabemos que ha salido un fascículo no porque llegase, sino porque se hacía mención en él de que había llegado en tal periódico tal día, pero acaba de salir, no sabíamos ¿no? o en la época o en periódicos de provincias que había llegado. Lo que es cierto es, por ejemplo, que el Boletín Oficial de la provincia de Toledo, el 16 de julio del 57, ya se lanza un prospecto encomiástico tremendo, haciendo publicidad, ¿no? Cuando nosotros hacemos publicidad de la conferencia, de verdad, oye, hay que exagerar un poco, ¿no? Que si no, no va a ir nadie. Bueno, pues él lo hacía igual y decía, Historia del Templo de España, publicada bajo la protección, siempre, ¿no? Sus majestades altísimas y muy reverendos arzobispos y tal, ¿no? Todo ello era lo abreviado, y se especificaba lo que valía los detalles del proyecto, eso sabemos, ¿no? Artículos, se pretendía que tuviese 6 volúmenes. Los volúmenes, cada volumen venía a ser 18 meses, 18 fascículos. Un volumen solo se publicó el primero. Pero era. Bueno, y luego lo que costaba. Las entregas mensuales, 6 reales en Madrid, 6 reales en provincias, 10 en el extranjero y en América, todo lo que podía valer, ¿no? Los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea era comenzar con una primera monografía sobre la Catedral de Toledo, que iba a arrancar de Toledo, que la iba a hacer el gran experto Manuel de Asas. Manuel de Asas, repito, era un prestigio tremendo, fue catedrático de sánscrito y lenguas célticas en la Universidad de Madrid. Se cree que los años publica Becker Caudillo a manos rojas, ¿no? Con toda la literatura hindú, etcétera, que le pudo llegar a través de Manuel de Asas. Lo cierto es que, y el resto, perdón, de los edificios religiosos reunirlos bajo el encabezamiento de Templo de Toledo. Ahí se lanza un poco la idea y pues empieza a torcerse la cosa porque, en primer lugar, bueno, al final tiene que hacerse cargo de todo el pobre, excepto la catedral que estaba hecha. ¿Por qué? Pues en parte porque sin ser el especialista, porque era un poco el que organizaba, ¿no? Sí, se había comprometido, dice Jesús Cobo, a hacer San Juan de los Reyes y Santa Lucara. Y las hizo. Y se nota un estilo diferente totalmente, como están redactadas la profundidad, se nota evidentemente, lo dice Jesús Cobo y lo dicen todos, frente al resto de los otros, que lo hizo casi por obligación, porque le habían dejado tirado, ¿no? Lo cierto es que una vez que, o cómo surge la programación, cambia el editor. El editor pasa a ser un tal Francisco Carles, está de cargo y empieza a poner pegas que no puede ser, que la historia de la Catedral de Toledo no puede tener tal extensión, y Manuel de Asas dice, se lo merece, que tal, que cual, y empieza a poner pegas y que no, que Becker se planta, es más, se niega a continuar Manuel de Asas y se lo dan a uno que no sabe quién es, lo termina, las últimas 40 páginas, las 170, no son de Manuel de Asas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que Becker, una vez que está eso, están editando mientras las entregas, ¿no? Porque después comentamos, Becker lo presentan como él como editor literario, lo que está firmado es eso y él quiere que se cumpla. ¿Qué ocurre? Pues que se paraliza todo por eso, pero el juicio no sale, la sentencia en diciembre del 61
del 58, del 59, y el firme sale en enero del 62. Entonces, y le da la razón a Becker. Pero ya está todo paralizado y prácticamente los periódicos ya ni hablan de... Se ha dejado de editar, cuando antes estaba siempre en... Lo que dice Jesús Cobo es que, salvo Santa Leocadia y San Juan de los Reyes, los demás templos, muchos lo que hace es recurrir a los grandes especialistas en Toledo, que son Sisto Ramón Parro y José Amador de los Ríos. De acuerdo, que incluso a veces dice copia literalmente en sus templos pequeños, pues San Pedro el Verde, Hugo de Arrabal, Antago de Arrabal, etc., ¿no? Y lo que se dice es que, por ejemplo, en lo que se refiere a, cuando se refiere a la historia de España en general, aspectos de ese tipo, sigue al padre Juan de Mariana, ¿no? En su historia general de España. Pero ahí sí, de una forma general. Pero cuando se centra en Toledo, prácticamente los únicos especialistas que hay en los dos, pues se fija en ellos. Pero consulta muchísimas fuentes, más de las que creemos, ¿no? Hay grandes especialistas, pues, por ejemplo, el cardenal Loaiza de Talavera también, cuando habla de los concilios de Toledo, tiene una obra sobre los concilios de España, el cardenal Loaiza, o, por ejemplo, Pedro José Pilar, bueno, y recurre a fuentes pero lo de Sisto, y que por cierto muchas veces en Historia del Centro de España cuando se refiere a él, lo nombra. Lo cambia, curiosamente, Parros a veces aparece con una S final, ¿no? Y José Amador de los Ríos, como os he dicho, ¿no? Las entregas, por comentar un poco cómo son las entregas. La primera aparece en agosto del 57, se la llevan a los Reyes para que vean y hagan algo de suscripción, y aparece en realidad por la prensa que llega, ¿no? A finales de agosto. Pero ya en la segunda entrega ya se acumula un mes de retraso. Empiezan a surgir ese mes de retraso, que sabemos por la acción en los periódicos de provincias, los periódicos de Madrid, pues ha salido tal, ¿no? Una leve referencia. Y es estas fechas de entregas el que las estudió a fondo en el 48 fue Dionisio de Mayo Fierros, y nos va calcando cada una de ellas más o menos cuando aparecen, ¿no? Por ejemplo, en mayo del 58 aparece la 10ª entrega de fascismo, que viene así, yo calculo, de unas 14 páginas cada una, dependía, ¿no? De lo que podía ser. En mayo del 58 es cuando tiene esa enfermedad que hemos dicho, que está casi 2 meses en cama. Su hermana Valeriana viene de Sevilla, la obra sufre una interrupción, pero curiosamente a final de mayo es cuando sale Caudillo de las Manos Rojas, que se comenta que es que sus amigos, como para no publicar nada, le buscan el objetivo de cosas que tiene escritas y lo llevan al periódico para que le sirva de sustento económico en ese periodo de enfermedad, ¿no? Y prácticamente, pues las últimas entregas que se saben son de comienzos del 59. Puede ser la 15, la 16, ¿de acuerdo? Y surgen, a raíz de esos problemas judiciales, problemas que él defiende como buen editor literario su trabajo, ¿no? Y no le respetan, le da la razón y los especialistas, estudiosos, entre ellos Pallear, dice que una de las causas de esta problemática fue la extensión excesiva de la obra, de la parte de la Catedral de Toledo de Manuel de Asas, ¿no? Que lógicamente aquí yo no introduco con el de Becker, ¿no? Pero bueno, me cierro a publicarlo todo junto, ¿no? Y luego, prácticamente, queda ahí en el limbo, ve que se dedica a otras cosas, en una carta que escribe a Juan de la Rosa González, porque le ha criticado un estreno teatral diciendo que lo que hace es traducir, y encima con seudónimo, que el otro le contesta, ¿no? Y le escribe un poco su evolución literaria. Dice, bueno, yo me lancé a esto, viene a decir, la crítica, la historia de España, no lo veo, ¿no? La crítica no se apercibió, ni aun siquiera puso sobre su tumba el epitafio
de la tumba de Faetón. Es decir, cuando desapareció ni se acordó de decir que había muerto la obra, ¿no? Si no acabó de grandes empresas, murió por acometerlas, ¿no? Diciendo, al menos hubiera sido un consuelo, le dice, ¿no? Y después le dice que tal, que cual, que se dedica a otras cosas. Pero, de nuevo, vuelvo a la idea. Un joven de 21 años, dirigiendo a los grandes especialistas, revolviendo Roma con Santiago. Juan de la Puerta Vizcaíno, que era otro de sus colaboradores, era un pesetero. Algunos no echan la culpa, solo buscaba, en la parte interior era nada, solo buscaba el negocio y yo creo que hasta enredó más de lo debido, ¿no? Y lo cierto es que unos 7 meses después de salir la sentencia, en enero del 62, aparece publicado el libro entero con el título Historia de los templos de Toledo. ¿Vale? Y publica lo que ve que quería, que era la catedral de Manuel de Asas y lo suyo, ¿no? En realidad, ¿qué es? Pues una encuadernación de las entregas. No es más. Una encuadernación de las entregas y por eso incluye lo publicado por él, ¿no? Y porque había ganado la sentencia, pero había fracasado en ese ambiciosísimo, colosal, eso sí que es homérico y no lo que decía Santiago de mi trabajo, ¿verdad? De Becker, que es para mirarse de nuevo, ¿no? Repito que es otra de las obras, de las cosas que admiran solo el proyecto. Las ediciones posteriores, como siempre, tenemos a mi amigo y Fernando Iglesias Figueroa metiendo la mano donde lo debe, y en el 33 publicó una edición muy completa de Historia de los Templos de España, en Ávila. Ese mismo texto de Iglesias Figueroa apareció poco después, en el 47, en Buenos Aires, y la siguiente edición es del 79 de José Arboleda, en Editorial Bubil de Barcelona. Yo la que sigo a rajatabla es la de edición facsímil de María Dolores Cabral Loredo del 85, edición facsímil, la que entra para el cartón, ¿verdad? Y con un pequeño estudio preliminar, pero solo la parte de Becker, ¿no? Y otras ediciones, por poner, no descarto yo sacar una, pues dentro de unos años, si es posible, bien crítica. En el 89 sale en Editorial Codover y en 2005 también en Toledo de Antonio Pareja, incluido de Manuel de Asas. Pero, bueno, están ahí también, incluso digitalizadas, ¿no? Y en 2008 aparece una Mastor, facsímil, pero solo de la parte, se ven las tensiones, tiene 100 y pico páginas solo de Becker, ¿no? 124 páginas. Lógicamente, también ha aparecido esa Historia de los Templos de España en las obras completas que han salido de Becker, el 4 de Pablo Trovella, ¿no? En la mía, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo sí tengo ganas de los 7 ejemplares que quedan de esa edición de Becker, que en la Biblioteca de Madrid, en Castilla y León, Madrid y Andalucía, en Toledo no hay, pues poder consultar algún día, ¿no? No lo descarto y poder llegar a ello, ¿no? Para no estarlo. Y entrando en eso, pues hay tiempo, ¿verdad? Bueno, 5 minutillos, vamos a ver. Quería comentar un poco las láminas, que es la parte que yo no introduzco tanto, ¿verdad? Porque simplemente las ilustraciones, sí, PowerPoint que tengo aquí. Esta Historia de los Templos de España se ve ahí la portada, que según Narciso Campillo, en el artículo necrológico del enero del 71, pues 20 y tantos días de haber muerto Becker, en la Ilustración de Madrid, dice que esa portada la hizo Gustavo Adolfo Becker. Entonces, más o menos lo mantenemos. Aparece la corona, ese dibujo ojival, esos arcos ojivales, etcétera. Esta sería, todas, lo que pone arriba en cursiva, lo que pone el retrato de su majestad de los reyes, etcétera, es lo que pone al pie del retrato. Y luego dibujó, es lo que pone en letra pequeñita, que se puede ver, pues se puede ver aquí, dibujó C. Legrand y aquí litografía, y las demás lo mismo, ¿no? Que irán saliendo, ¿no? Esta aparece al principio de la catedral. Esta es del comienzo, ya en la página 180 casi, Historia de los Templos de España, el Templo de Toledo, y ahí aparece Gustavo Adolfo Becker. ¿De acuerdo? Empieza la parte de Becker, por curiosidad, para que se vea. Y estas son las ilustraciones, las láminas que pertenecen a la parte de Becker. Son preciosas. Aquí no tienen la calidad que yo quisiera, pero
todo será cuidado, ¿no? Y lo que pone es lo que va en cursiva, abajo, ¿no? Interior de la iglesia del convento de San Juan de los Reyes. Y lo que pone ahí, copiado natural, es lo que pone prácticamente en letra pequeñita abajo, y litografió Julio Donón, que creo que le litografiaba para la publicación en Madrid casi siempre, ¿no? Los templos de San Juan de los Reyes es la que más láminas tiene, porque es la que más dedicó, evidentemente. Detalles de la tribuna del convento de San Juan de los Reyes, lo mismo. Y a veces ponen el año, a veces no. 1858, que es cuando se supone que salió esa entrega. Litografía de Julio Donón. Muchas de ellas son copias de natural, que hacía Núñez de Castro. Seguramente muchas de las veces seguro estaba Becker con él. Perdón, que he dado mal. Así. Otra de San Juan de los Reyes, lo mismo, ¿no? También San Juan de los Reyes, copia de natural, litografió. Y el famoso retrato de Juan Guas, arquitecto que hizo, todo eso pone abajo, ¿no? San Juan de los Reyes y Puntora, tal. ¿Vale? Todo esto, no se especifica el año. Pongo después esta, porque esta, aunque aparece al final, cuando hace la descripción de los templos de San Justo y Pastor, resulta que dice que Sisto ha descubierto que al hacer obras ha descubierto el auténtico retrato y quién hizo San Juan de los Reyes, y el auténtico retrato es este. Y pone al final una advertencia a Becker diciendo, certificando, ¿no? Verdadero retrato de Juan Guas, arquitecto que hizo, etc. Este dibujo es de Casado de Ralizal, se ve ahí a la derecha en el codo, ¿no? Casado, y la litografía no aparece fecha, aunque los estudiosos dicen que es esa fecha. Y estas son las láminas que aparecen en otras iglesias. San Juan de los Reyes lleva 6 o 7, ¿no? Aquí, vista interior de Santa Leocadia, vulgo Cristo de la Vega, y abajo, parroquia de San Isidoro, en el barrio. Este sí la tengo yo en mi edición. Era muy bonita, es precioso. Copiado del natural, lo mismo, ¿no? Capiteles, 1 y 5, ¿de dónde son, no? La sinagoga, Hospital de Santa Cruz, que ahí tenemos cerca, ¿verdad? Copiado del natural y lo mismo, 58. La ermita, así con H, del Cristo de la Luz, copiado del natural, de Castro, etc. Y esta, interior de Santa María la Blanca, antigua sinagoga, copiado natural, por tal, y litografía en este caso por José Milch, Madrid. Vidal Benito, 1971, era Benito Revuelta, aunque Jesús Cobo a veces dice que exagera mucho Vidal Benito, ¿no? En sus estudios dice que... Pero bueno, pongo, sugiere que el personaje de la derecha, ahí abajo, aunque se ve mal, ¿verdad? Aquí, con una carpeta bajo el brazo, es Gustavo Adolfo Becker. ¿De acuerdo? Porque seguramente Quito estaría en muchas de estas copias del natural y inspirándose, ¿no? Detalles de la iglesia del tránsito, antigua sinagoga, decoración, etcétera, etcétera. Aquí no se ven los números, pero llevan el número 1, el 2, el 4, se ve, ¿no? En las láminas está bien más ampliado, más cerca, bueno, no con tanta luz. Techo de la sacristía de San Justo y Pastor, que cuando se descubrió la realidad de quién era Juan Guas, ¿no? Y lo mismo. ¿De acuerdo? Está en color, la he conseguido, porque muchas son cromolitografías. Entonces ya se hacía, es decir, grababan color, que es lo que no entiendo tanto, pero voy a llegar a ello. Esta es, no la he conseguido en color, trozo de artesanato de Santa María Magdalena, lo mismo, que son las que yo quiero incluir todas estas, porque merece la pena. Jesús Rubio, catedrático de Zaragoza, me dice que merece la pena ya. Santiago Bulbo del Arrabal y San Eugenio abajo. Copiado del natural, Núñez de Castro. Esta es preciosa, la lámina, porque está en un poco color, pero aquí no aparece tanto. Torres árabes, San Román, en el centro San Miguel y Santo Tomé, a la derecha. Lo pone abajo, no se ve ahí. Pequeña puerta del convento de San Clemente, litografía Julio de Honor, no especifica fecha. Aquí es donde aparecería, aquí por esta altura, más o menos, la famosa firma graffiti Gustavo Adolfo Becker, que tanto vueltas ha dado y tal, que no saben, unos dicen que si su hermano se encima, imposible, porque su hermano no dio la tela para mí, 1,59 medida, imposible. Pues hubiese otra vez una noche, pero bueno, ahí está. O lo hicieron ellos, porque viene muy antiguo ese descubrimiento, o lo hizo alguien que anda muy bien, pero ahí estaría, si vais con un buen prismático a verlo mejor, si no, en internet se ve muy bien, porque han sacado la fotografía cercana, ¿no? En San Clemente.
Aquí la litografió, por debajo Pizarro, yo he puesto el nombre Cecilio Pizarro, ¿no? Es de las pocas que hace Cecilio Pizarro. Y este el convento de Isabel, así con Y aparece, no aparece el autor del dibujo, litografía de Julio Donón, y de nuevo, aunque está muy oscura, oscurísima, Vidal Benito dice que, igual que en la lámina que dijimos antes, este que está aquí sentado, no sé si se divisa algo, hay un señor sentado como es Becker en la actitud de dibujar en el convento. Y es que Becker muchas veces en la leyendas y en todo, que hablaremos la semana que viene, cuando habla, él va y dice que ha copiado en su carpeta y lleva dibujos hechos. Es que lo hacía para él, para después de escribirlo él en su leyenda. Es curioso, ¿no? Porque tenía esa capacidad. Yo no, desde luego, ¿no? Y un poco, pues, esto creo que termina así. Esa visión distinta de Historia de España con las láminas que son maravillosas y que yo también quiero incluir en... Y lo hago exclusivamente por hacerlo en Toledo, evidentemente, porque sé que aquí pues, se valora como me parece la ciudad, ¿no? Cuando hablemos el próximo día de las leyendas centradas en Toledo por los archivos periodísticos, no digamos nada, cómo conocía Toledo, cómo callejeaba Becker por Toledo, conocía, le encantaba callejear, porque muchas leyendas es recorrer trazados de Toledo para, pues como haríamos nosotros hoy día, como hacemos. Me gustaría, si hay alguna duda, aunque estén cansados, yo no estoy cansado todavía, si hay alguna duda, curiosidad o lo que sea, pues se la aclaro. Y si no, pues muchas gracias por estar, estamos en familia y nada más. Simplemente, no sé si